Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hablando de la economía argentina con Fernando Navajas de FIEL, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Y en este bloque, decíamos Fernando, antes de irnos a la pausa, vamos a entrar un poco en Argentina, en la economía argentina, en estos vientos en contra. Bueno, hay vientos en contra, pero hay muchos vientos también que vienen de dentro de la propia economía, ¿no? De acuerdo, yo creo que el caso de la economía argentina es una mezcla de vientos en contra con daño autoinfligido, o sea, una suerte de inmunodepresión que generó un efecto sobre la economía bastante malo, y en esa trampa está la Argentina hoy metida. ¿Cuáles dirías tú que son un poco las coordenadas, si tuvieras que reducirlo mucho y explicar, decir, qué es lo que está pasando fundamentalmente en este momento? Mira, muy breve. La Argentina abandonó desde hace 4 años un sendero de crecimiento alto que había tenido en la primera parte de la década y entró en una suerte de espiral de bajo crecimiento, restricciones cambiarias, espiral salario-precio, en donde los salarios y los precios se muerden la cola mutuamente, y muy baja inversión, y eso genera un entorno complicado con el país, que frente a la situación externa, en donde uno puede estar pensando que hay como una suerte de trilogía entre usar reservas frente a una situación desfavorable, mover el tipo de cambio o hacer ajustes de la actividad económica. La Argentina ha decidido hacer ajustes de la actividad económica, tratando de sostener el consumo en cierta medida, eso hay que decirlo. O sea, la Argentina ha logrado sostener el consumo, pero lo ha hecho en términos de un retraimiento muy fuerte de la inversión, de las importaciones. La caída del comercio es muy fuerte. Eso déjame que salte ahí porque se llama activo, la caída de las importaciones y exportaciones del comercio exterior en general. Eso es un cambio drástico, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que es producto de prácticas que la Argentina ha venido lamentablemente perfeccionando, en un sentido de cercenar cada vez más y poner restricciones. Y como te decía recién, en términos de esta posibilidad de enfrentar situaciones adversas, la forma de tratar de sostener el consumo y no hacer y tratar de que la economía haga un ajuste por el lado de su balance externo, es hacer un control, porque los dólares son escasos, entonces uno no puede generarlos, no quiere usarlos, y tiene que tratar de hacer un comercio muy controlado, y eso ha tenido consecuencias drásticas sobre el nivel de comercio. Los números de la semana pasada, nuevos, muestran que tal vez la caída no es tan fuerte como mostraba, pero empezamos el año con caídas del 25% de las exportaciones. Parece que habría una cierta recuperación en la primera parte del año, ¿no? Ahora, y probablemente eso tiene que ver también con la posibilidad con la medida de, si uno mira la línea de crecimiento de las exportaciones y lo que el gobierno hace en materia de importaciones, van seguidas de la mano, porque el gobierno controla importaciones par y paso con cómo vienen las exportaciones y con las divisas que piensa que está teniendo, y eso ha metido la economía en una suerte de trampa verdaderamente compleja, que tiene consecuencias de mediano plazo muy fuertes sobre el bienestar, digamos, de la población. Estos vientos que comentábamos, sobre todo el tema de las commodities, las materias primas, el dólar, ¿cuál es el impacto? Bueno, básicamente la soja, que es el principal producto de la Argentina, ha caído. El BID tiene, por ejemplo, proyecciones que muestran que puede seguir una tendencia junto con el maíz, cayendo más todavía, y eso le pone bastante presión. Hay que decir, por otro lado, que la economía tiene una suerte de efecto por el lado del precio del petróleo. Sí, la economía argentina eso es positivo, ¿no? Positivo. Por lo menos en el corto plazo, ¿no? Sí. A medio plazo está, que también vamos a hablar, por ejemplo, sobre las tiene inversiones. Los dos efectos. Claro. Exactamente, tiene los dos efectos. Tiene un efecto positivo sobre las importaciones, porque la Argentina se transformó en un importador muy importante de gas natural. Las exportaciones de energía están cayendo drásticamente también, o sea que el efecto neto sobre el balance en lo que va del año son solo 400, 500 millones de dólares. No es un efecto tan gigantesco, pero lo esencial es que eso está poniendo a la economía en una situación de vuelta, donde tiene que mirar el contexto de sostenibilidad que tiene. Es una economía sin reservas, que se está quedando sin reservas por las políticas que está llevando adelante, un tipo de cambio atrasado, y obviamente tiene que enfrentar esa situación con precios que son más bajos. Y ahí viene en lo que tú llamas, lo que vosotros llamáis el energo crunch,
en el tema de la economía que conocéis especialmente bien. Explica un poco cómo es qué es el energocrunch. Bueno, mira, la Argentina decidió hace como 10 años embarcarse en una política de subsidios indiscriminados a la demanda de energía, al consumo de energía. Generó una ola sin precedentes de subsidios. Argentina tiene más de 5 puntos de subsidios, que son un elemento fundamental para este rebalanceo presupuestario que yo hablaba antes, pero más de 4% son energía. Esos provienen de gas y de electricidad esencialmente porque en el lado de combustibles para el transporte la Argentina no está dando subsidios, al contrario tiene precios ahora que han quedado por arriba de los internacionales. Y ahí hay un espacio muy grande, se ha destruido la capacidad de producción doméstica, o sea, en gran medida a lo largo del año por estas políticas, y los efectos que se buscaban inicialmente, que eran efectos de tratar de, en cierta medida, movilizar más el consumo para tratar de agregar crecimiento por la vía de dar una suerte de desgravaciones de precios más bajos de la energía, generaron el efecto opuesto, generaron una bomba en el sector externo, otra en el sector fiscal y fueron a socavar los dos cimientos que a la Argentina tenía en la primera mitad de la década, que eran los superávit gemelos, un 3% de superávit fiscal y un superávit similar en la parte del sector externo. La energía se dedicó básicamente a socavar esos cimientos y eso es lo que hay que básicamente volver a revertir. Te voy a preguntar si hay salida para eso, pero me vas a contestar cuando volvamos de la pausa. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de la economía argentina y concretamente de las oportunidades para mejorar la situación actual. Sigan con nosotros, Globo Economía.